Bienvenidos a Tu Luz de la Palabra. Me alegro de que nos hayas sintonizado. Me llamo Ivete Lodato, soy la presentadora, y él es Paul Lodato. Nuestra visión es despertar, equipar y empoderar el cuerpo de Cristo, y buscar y salvar a los perdidos. Y lo logramos predicando en la cultura de esta generación de la vista y el sonido mediante los distintos medios de comunicación. Así que mantente en sintonía y regresaremos enseguida con Tu Luz de la Palabra. Estamos muy contentos de que te hayas unido a nosotros en Tu Luz de la Palabra. Y Beth, ¿de qué vamos a hablar en la transmisión de hoy? Ya sea que nos estén mirando en una plataforma digital o en la televisión. Hoy vamos a hablar sobre renovar la mente. Sé que mucha gente allá afuera que ha aceptado a Cristo tiene dificultades para reiniciar la mente, por así decirlo. Tienen su nueva naturaleza, están en Cristo, pero su forma de pensar todavía vuelve a las viejas costumbres. La Biblia dice en Isaías 43, versículos 18 y 19, ya no se acuerden de las cosas pasadas, no hagan memoria de las cosas antiguas. Fíjense en que yo hago algo nuevo, que pronto saldrá a la luz. ¿Acaso no lo saben? Volveré a abrir un camino en el desierto, y haré que corran ríos en el páramo. Esta era una promesa que nuestro Padre Celestial tenía, antes de que Jesús viniera aquí a la tierra. Él estaba preparando los corazones del hombre, y preparando las mentes, por así decirlo, haciéndoles saber que venía algo nuevo en el horizonte. Esta era una promesa de Dios. Quería renovar todo en el momento indicado. Me recuerda a la escritura en 2 de Corintios 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación, atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Así que espiritualmente son nuevos, pero entonces todavía tenemos nuestro ser de tres partes, que es una enseñanza aparte, espíritu, alma y cuerpo, pero ese ser de tres partes. Tenemos un espíritu, que es la esencia de lo que realmente somos, nuestra alma, que es nuestra mente, voluntad, emociones, intelecto, Sí. y luego tenemos este traje terrestre, nuestro cuerpo, nuestro templo. Nuestro reino del alma, porque nuestro Padre Celestial es un Dios tan amoroso que no lo tocó. Él no controla nuestra alma. Depende de nosotros renovar o, como has dicho, reiniciar. Somos como un ordenador, reinicia el ordenador. Explica ese proceso a nuestros espectadores. Sí, es una buena pregunta. Sí, porque mucha gente no lo entiende. No entienden que Dios no toca el área del alma. El área del alma nos la dejó a nosotros. La forma en que el área del alma es sanada, si quieres decirlo así, es a través de la lectura de la palabra, entendiendo quién Dios te hizo ser. Al leer la palabra de Dios, la palabra en sí misma santifica tu alma. Así es. Te sana donde quiera que estés lastimado, Tu emoción, o tus emociones, o tu voluntad. Esa área será sanada a través de la lectura de su palabra, porque la Biblia dice, Jesús oró a su Padre y dijo, Padre, te ruego, tu palabra santifica el alma. Es tu Wow. palabra la que santifica. Así que esa es la parte que muchos creyentes necesitan comprender, Sí, tienes que conectar los necesitan puntos. conectarse, sí. Esa es la parte que mucha gente espera que Dios arregle, pero Dios Él no va a arreglar no se eso. va a meter, porque eso tiene que ver con la voluntad del hombre. Y esa es nuestra Es responsabilidad. nuestra responsabilidad. Y, me recuerda también a la escritura en Filipenses 2:5. Dice, que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Tenemos que dejarlo. Sí. Así que,
¿Qué dicen los romanos sobre la transformación de la mente? Sí, en Romanos 12, versículos 1 y 2 dice, así que, hermanos, yo les ruego, por las misericordias de Dios, que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. El número 2 dice, y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. La transformación viene a través de la mente. ¿Sabes? La sociedad dice que tienes que hacer esto o ser esto. Te etiquetan de acuerdo a lo que solías ser. Y reconozcámoslo. Muchas veces, incluso los miembros de tu propia familia, cuando aceptas a Cristo y renaces, no entienden la transformación que conlleva. Y cuando alguien decide cambiar de opinión y empezar a pensar como Dios, piensan que estás loco, piensan que has perdido la cabeza. Ya no quieren asociarse contigo. Para Pero, los que no para conocen a los que Cristo. no conocen a Cristo, sí, no creyentes. Por lo tanto, es importante que entiendan quién Dios los ha hecho ser. Sí. Y creo que sabes. En el mundo de las iglesias religiosas y en el periodo actual mundial, nuestra identidad está en crisis Sí, porque no sabemos quién Dios nos ha hecho ser. Y justo ahí es donde al discernir la verdadera palabra, no es que tengamos todas las respuestas, sabemos quién las correcto. tiene. Pero, ¿sabes? Eso es lo más difícil para la gente, profundizar en la palabra con nosotros cuando nos miran y ven estas transmisiones de la luz de la palabra. Es importante que las personas sean discípulos. Sí, Un discípulo es una persona disciplinada que aprende la palabra de Dios, ¿sabes? Para empoderarse. No es, oye, somos los predicadores en televisión y ustedes están aquí abajo, no. Queremos que sepas que, porque tienes el ADN de Jesús, tienes su habilidad, tienes su mente. La Biblia correcto, dice que tienes la mente correcto. de Cristo. Y entonces tienes la mente de Cristo, amigo, donde Sí, sea que nos estés mirando, y eso es muy importante, no es un cliché, es la verdad. esa es la verdad, y ¿sabes qué? El razonamiento es otra área porque tienes la voluntad, pero cuando razonas, ¿cómo estás razonando? ¿Estás razonando de acuerdo a lo que Dios dice de ti? ¿O estás razonando como solías pensar? Por ejemplo, cuando pasamos por pruebas, cuando pasamos por un dolor, vamos a mentalizarnos y deprimirnos, oprimirnos. Vamos a tener ira en nuestros corazones, falta de perdón en nuestros corazones, vamos a tener amargura en nuestros corazones, cuando nos enfrentamos a situaciones. Esa es la parte. Es un proceso de curación que toma lugar. Entender la palabra, entender quién Dios te ha hecho ser. No debemos pensar de esa manera, y no significa que no vayas a pasar por pruebas solo para que puedas entender. Es que cuando pasamos por pruebas, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Cómo lo ¿Cómo hacemos? respondemos? ¿Qué? ¿Cómo ¿Qué lo perspectiva hacemos? tienes? Correcto. Por ejemplo, si alguien habla de ti, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a contestarle? ¿Vas a reaccionar en la forma en que solías hacer? ¿O vas a hacer lo que dice la Biblia? Reza por los que te persiguen y reza por tus enemigos. ¿Vas a bendecirlos? Ya lo sabes. Así que ese es solo un ejemplo de pensar del mismo modo que Dios haría las cosas. Y sabes que un pensamiento correcto produce acciones correctas. Sí, Ya lo sabes. El diablo no tiene poder, lo único que puede hacer es sugerir un pensamiento. Y así tratará de sugerir pensamientos negativos, pero al mismo tiempo, como si pudiéramos pensar, sabes, es como una botella de agua, el vaso medio vacío o el vaso medio lleno. sí, Es la perspectiva. ¿Sabes? Si hay un viejo dicho, tu actitud determina tu altitud. Bueno, esa es una forma de pensar. Y creo que está en Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6, claro, si lo echemos un recuerdo. vistazo. Aun cuando estábamos muertos en nuestras transgresiones, Él nos dio vida junto a Cristo. Han sido salvados por gracia. Y nos resucitó con Él, y nos sentó con Él en los cielos en Cristo Jesús. Eso no es exactamente lo que estaba buscando, pero hablaba sobre cómo debemos mentalizarnos.
Tenemos que mentalizarnos y no estoy seguro de si eso es Filipenses capítulo 2, tal vez está ahí. Sí, y está también. bien. En ¿Qué? realidad, si vamos a Colosenses 3:2, Oh, dice, Dios. ponga la mira en las cosas del cielo. Eso es lo que estaba buscando. Y no Me equivoqué. en las de la tierra, porque ustedes ya han muerto, y su vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:2. Correcto, así que tu mente tiene que observar las cosas del cielo. Sí. Entonces, por ejemplo, has muerto con Cristo, comprende que tu vida está escondida en Él. La naturaleza de Dios, el carácter de Dios, la mente de Dios, ya están en tu interior. Antes de que Jesús viniera, nuestro Padre Celestial hizo la promesa de que iba a escribir las leyes dentro de las tablas de nuestros corazones. Solían estar en tablas de piedra. Correcto. Pero Dios dijo, ¿sabes qué? Que cuando Jesús viene, y aun en esencia, no dice exactamente eso, pero cuando Jesús viene, al nacer de nuevo, su espíritu vivirá en el interior de nosotros, y sus caminos, sus leyes, su mente ya estará impartida en el interior. Tenemos todo lo que pertenece a la vida piadosa. Eso es tan bueno. Me acuerdo de Primera de Corintios, capítulo 2. Comenzaremos con el versículo 9 donde dice, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Sí. El versículo 10 dice, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios. Correcto. Versículo 11. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el Espíritu del hombre Correcto. que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Correcto. Y nosotros hemos recibido, no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Versículo 13. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Correcto. Versículo 14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque son cosas que se disciernan espiritualmente. Tú, en la traducción de NBLA, pero hay una traducción que dice, son discernidas espiritualmente. Versículo 15. Pero en cambio el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Versículo 16, es la clave para quien ha conocido la mente del Señor, para que lo instruya. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo, no que vamos a tenerla, ya la tenemos cuando le dijimos que sí a Jesús. Sí. Y es imperativo que tengamos la intención de cultivar la renovación de la mente, porque renovar la mente trae esa transformación. Nos ayuda a tener la perspectiva correcta, sin importar la situación a la que nos enfrentemos. Y en este mundo tendremos problemas, pero Él ha vencido al mundo según Juan 16:33. Sí, y solo para retomar. Dice, ¿sabes qué? La gente del mundo no puede entender los caminos de Dios. ¿Y sabes qué? Quiero animar a todos los que están ahí afuera, a ti y a los que están mirando, a ser pacientes con los que no creen, especialmente cuando tratas de decir la verdad, porque no van a captarla de inmediato. Así que, es importante que seamos pacientes con ellos, como Jesús lo fue con nosotros. Y tenemos que amar a la gente donde está. Entonces, bueno, vamos a seguir hablando sobre renovar la mente en un minuto. Pero quiero que vean esto y regresaremos con ustedes, con tu luz de la palabra. Yvette Loudato ha escrito este nuevo pequeño libro titulado, He aceptado a Jesús, ¿qué ha pasado?, para ayudar a responder las preguntas que surgen después de haber aceptado y confesado a Jesús como Señor de su vida. En este libro descubrirás que estás completamente libre de pecado y que fuiste creado a su imagen con un plan y propósito en la vida. Descarga una copia gratuita de este libro en www.lightoftheworld.tv. Repito, es www.lightoftheworld.tv y aprende más sobre tu nueva vida. Eso es, puedes descargarlo en el enlace gratis en el sitio web, lightoftheworld.tv. Puedes compartir ese enlace con cualquiera que quiera ponerlo en su sitio web o que simplemente lo necesite.
También, puedes enviarnos un correo electrónico a nosotros y nos encantaría enviarte por correo una copia del libro si lo deseas. Y estamos recibiendo muchas respuestas de las prisiones y centros de rehabilitación con este libro, así que, gracias y tal vez nos estás viendo desde una celda de prisión. Queremos que sepas que hay mucha gente que está en prisión porque no han renovado su mente. Sí. Y lo que estás haciendo al empoderarte, incluso en la celda de prisión, amigo, te estás preparando, no solo para el otro lado como dicen para la eternidad, sino para el aquí y ahora porque estamos ocupados hasta que Él venga y puedas hacer una diferencia en tu influencia espiritual, incluso en una celda como la de José. Ya Sí. sabes, así que, solo quiero exhortar a nuestra gente que nos está Amén. mirando. Sí. Amén. Wow. ¿Qué más hace la mente? ¿Qué más es clave para renovar la mente de acuerdo a la palabra de Dios? Tenemos que dividir correctamente la palabra de Dios cuando solo el 9% en Estados Unidos tiene una visión bíblica del mundo, a pesar de que tenemos todos estos medios cristianos y todas estas iglesias cristianas, solo el 9% en realidad tiene una visión Correcto. bíblica del mundo según George Y, Barnum. ¿sabes? Retomemos, mucha gente no entiende. Sí. Y dicen, ¿qué significa renovar la mente? ¿Qué quieres decir con la mente? Bueno, es la forma en que solías pensar, en que solías comportarte, en que solías Antes de hablar. renacer. Antes de renacer, para que sepas, el estilo de vida que tenías. Esa es la parte que, si te permites, estar arraigado en su palabra. Porque hay gente por ahí, ¿sabes qué? No lee. Ellos, como, que escuchan lo que otras personas dicen e incluso, probablemente, no se estén escuchando. Pero los quiero animar a obtener las escrituras y leer por ustedes mismos para que puedan comprender. Y para que sepan y vean que Dios los ha hecho justos, no por nosotros, sino por Jesucristo. Dice, por lo tanto, considera los miembros de tu cuerpo terrenal como muertos a la inmoralidad, la impureza, la pasión, el mal, los deseos, la codicia, lo que equivale a idolatría. Esos son los pequeños factores. Cosas que solías desear. Las malas pasiones de este mundo. Efesios 5:8 dice, antes ustedes eran tinieblas. Una vez fuimos tinieblas, así que ya no vivimos de esa manera como hijos e hijas de Dios. Ya no tenemos que vivir así. Pues, número 6. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Así que solo para explicar 6 y 7, la ira de Dios. Él está hablando de la ira de Dios a quienes continúan teniendo ese estilo de vida. Y esto es para los no creyentes solo para enfatizar eso, Sí. porque mucha gente dice, oh, Dios Está mío, enfadado está conmigo. enojado conmigo porque Sí. lo arruiné. No, esto se refiere a la ira que va a caer, el juicio que va a caer sobre los hijos de la desobediencia. Las personas que oyeron la palabra, pero rechazan a Dios. Esa es otra lección. A los creyentes les dice, puedes acercarte al trono de la Correcto. gracia, obtener misericordia y ayuda en tus Correcto. tiempos de necesidad. Hebreos capítulo 4, versículos 14 y 7 15. dice, en las cuales también anduvieron. Y me encanta cuando dice, también anduvieron, en tiempo pasado. Pero ahora, número 8. Pero ahora, desechen, también. Este es nuestro trabajo, desechar también todo esto, ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de nuestra boca. 9. Dice, dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre, con sus malos hábitos. Bien, versículo 10. Y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Vístete del nuevo hombre Así renovado. que, 6, 7 y 8 De Colosenses. de Colosenses 3 habla sobre tu vieja forma de ser. Y hay gente por ahí que elige no servir a Cristo y decide no decir sí a Cristo. Por lo tanto, la ira de Dios caerá sobre esas personas, no sobre los creyentes. Pero Él les dará tiempo para que lo encuentren. Por supuesto, Dios es un Dios de gracia, porque ustedes saben que hay una escritura que no puedo encontrar en este momento, pero hay una escritura que dice que la paciencia de Dios significa salvación.
Sí, no queremos gente que tal vez nos esté escuchando y piense, no soy un creyente, ¿voy a recibir la ira de Dios ahora Correcto. mismo? Hay un tiempo y Correcto. una ocasión para todo. Cierto. Y Él es paciente. Él quiere, Él dice, deseo que nadie Perecer. perezca, que todos vengan con el conocimiento salvador de Jesucristo. Correcto. Y lo que estamos diciendo es, cuando estás en la familia de Dios, cuando dices, confieso con mi boca, Señor Jesús, y creo que moriste y resucitaste, por todos mis pecados y seré salvo. Cuando le dices sí a Jesús, no solo tienes una nueva naturaleza o renaces justo igual que un bebé. Entonces, tienes el proceso de salir adelante y renovar la mente. Correcto. Ese es el elemento clave. Una base bíblica Sí. para que determines tu destino. Me recuerda a Proverbios 23:7, que dice, pues como piensa dentro de sí, así es él. Y la frase dentro de sí allí representa la mente. Sí. Así como piensas en tu corazón o en tu mente, eso eres. Es como la comida. Lo que comes es lo que eres, dicen, lo sabes a Sí. pesar de eso. Lo que estamos diciendo es, lo que digieres cuando se trata del apetito espiritual, es en lo que te Sí. conviertes. Por lo tanto, no se trata de leer toda la Biblia y decir miren leí la Biblia, sino, aplicar lo que lees. Correcto. Ya lo sabes. Tomando. Comprendiendo. Meditando. La palabra. Sí, Aferrarse a esa palabra, porque Sí. Jesús lo dijo en la oración en Juan 17, si tienes tiempo para buscarla. Juan 17 dice, Padre, que nos quieren hacer uno como tú y yo somos uno. Así que Jesús estaba en total dependencia de Dios para todo en cada área, ya sea al servir a la gente, ya sea trabajando con la gente. Debes consultar a tu Creador para que te dé dirección. Recuerda que la Biblia dice, Él te guiará a toda verdad. y te enseñará e instruirá en el camino que debas seguir de acuerdo a Salmos 34. Él lo hará, pero como dijiste, debemos consultarlo. Sí. Y sabes, Dios nos ha dado la habilidad. Dios no nos pondría aquí en esta tierra y nos dejaría aquí, solo, para que lo descubramos. Discúlpame. Él los guiará de acuerdo, no solo el Espíritu, sino a través de la palabra. Como dijiste antes, dice que el Espíritu y la palabra son una conexión. Deben conectarse con Dios si quieren, para tener entendimiento. La razón por la que es importante leer tu palabra es porque hay muchas enseñanzas engañosas por ahí. Ay, háblale sobre eso. Hay mucha gente por ahí que está enseñando diferentes maneras de vivir y no de acuerdo a lo que dice la Biblia. Por ejemplo, hay muchas personas que piensan que porque estamos bajo la gracia, que se puede vivir como lo hacían antes, porque Jesús se encargó de esa situación. Bueno, eso no es verdad. La libertad que Cristo nos ha dado es la libertad de vivir sin la esclavitud del pecado, esa gracia. Él tomó la esclavitud de la naturaleza pecaminosa y la puso a un lado, la clavó en la cruz y la enterró. Correcto. Esa es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No es que puedas seguir adelante y hacer lo que quieras. No, es como si entendieras que Jesús te ha liberado de los poderes de las tinieblas. Piénsalo, las cadenas del grillete que te mantenían atrapado, esclavo de la corrupción, Jesús destruyó esa parte. Y todo lo que tenemos que hacer es decir, wow, gracias Dios, alabado seas Dios, por lo que has hecho por nosotros con tu muerte, sepultura y resurrección. Sí, Es gracias a Jesucristo sí, que hemos sido liberados. sí, Gritamos y decimos aleluya. sí. Gracias a Él. ¿Sabes? Cuando las personas renacen, reciben una revelación de que no solo nacen de nuevo, sino que están libres de pecado, y luego, ya no son robots. Pueden renovar sus mentes por sí mismos. Y luego pueden caminar en una posición y autoridad y ocuparse hasta que Él venga porque, como hemos dicho en Lucas 10, versículo 19, les he dado autoridad para pisotear sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada les hará daño. Desde un punto de vista, un creyente tiene la autoridad de Cristo, aquí en esta tierra para gobernar y reinar, ¿por qué? Por la provisión que hizo. Y, al conseguir este componente clave, cultivarlo en tu vida,
Que tu mentalidad te ayude a caminar digno del llamado. Ah, sí. ¿Y sabes qué? Dios es asombroso y es fiel. Su poder divino. Su poder divino Él nos ha dado todas las todas cosas las que cosas. pertenecen a la vida y a Dios. Sí, nos ha dado ese poder, esa capacidad de decir que no Sí, a la impiedad. Voy a mostrar algo, si tenemos, ya pocos sabes, si minutos. tenemos 3 minutos, va a ser muy rápido. Génesis capítulo 4, versículo 6. Y aquí es cuando Caín tuvo una situación en la que iba a matar a su hermano. Versículo 7 creo. Sí. Empecemos con el 6. Sí. Capítulo 4, versículo 6. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado, pero si no, haces bien, el pecado yace a la puerta, y te codicia, Pero debes pero dominarlo. debes dominarlo. Escucha, si vienes con tentación, sea lo que sea desde un lado negativo que está tratando de levantarse, debes dominarlo. Tienes el poder para hacerlo. Sí. Tienes la mente de Cristo. Tienes el Espíritu de Cristo y la habilidad de Sí. Cristo. Y eso es increíble. Bueno amigo, es imposible en el corto tiempo que compartimos obtener todo el consejo de la palabra de Dios. Es por eso que decimos que es importante que entres en una iglesia de verdad bíblica y correctamente discernida. Y si no la encuentras, sigue cultivando y leyendo tu palabra. Sí, Nuevamente tenemos este recurso gratuito disponible. Y sabes que queremos saber de ti. Estamos dispuestos. Si quieres que vayamos a hablar, a cantar, nos encanta animar a la gente en la palabra de Dios y es por eso que hacemos esto. Es empoderar a la gente para despertarla a su verdad. sí, Y que la gente sepa lo que ha provisto para ellos libremente. sí, Gratis. No se basa en tus acciones. No es, haz todo esto y lo conseguirás. No, lo reciben por fe porque tienen el mismo espíritu de fe. sí. Y esa es otra enseñanza. Y, bueno, amigo, solo queremos agradecerte por seguir cultivándote, ejercitándote. Como hacer ejercicio, ejercitándote para comprender la mente de Cristo. Entonces, hasta la próxima semana, a la misma hora en el mismo lugar. Te veremos pronto en tu luz de la palabra. Y Bete Laudato ha escrito este nuevo pequeño libro titulado He aceptado a Jesús, ¿qué ha pasado? Para ayudar a responder las preguntas que surgen después de haber aceptado y confesado a Jesús como Señor de su vida. En este libro descubrirás que estás completamente libre de pecado y que fuiste creado a su imagen con un plan y propósito en la vida. Descarga una copia gratuita de este libro en www.lightoftheworld.tv. Repito, es www.lightoftheworld.tv y aprende más sobre tu nueva vida. Tú sabes que Dios creó los cielos y la tierra y que Él creó todas las cosas y les dio un nombre. Y así como Él creó todas las cosas y les dio un nombre, Él te ha dado un nombre. His promises are yes and amen. His promises are yes and amen. He is faithful and true to what he said he would do. His promises are yes and amen.